Eh, Hoy el mensaje del día de hoy se llama, o yo le puse cautivos. ¿Qué es un cautivo? Pásense más para acá, los que están hasta allá atrás, Juan, Chucho y Israel, pásense más para acá. Un cautivo es un prisionero. Y a veces nosotros decimos, pues yo no soy prisionero de nada, pero muchas veces los problemas, el trabajo, la economía, a veces nos hacen ser prisioneros y nos hacen ser cautivos. Yo veía un canto que hoy puso la hermana Paola, no recuerdo cómo se llama, pero también la semana pasada estuvo, dice que cantemos, que bailemos, que estemos alegres. Pero yo en mi persona a veces quisiera brincar, quisiera correr, pero parece que me agarraran los pies. Pero para empezar vamos a leer un salmo que a lo mejor muchos lo han escuchado en la música secular. Este salmo, cuando lo escuchan en español, los que lo cantan, cantan algo muy diferente a lo que realmente es este salmo cantado en inglés. Si alguien tiene luego la oportunidad de escucharlo, es el Salmo 137. Creo que este salmo, pues la mayoría, yo creo que lo han escuchado como un canto normal. Salmo 137, del 1 al 4. Chucho, tomen una Biblia, Chucho, para que vayan aprendiendo a buscarlo. ¿Ya lo tienen, Juan? Dice el Salmo 137, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que ya lo han escuchado. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos a los que nos habían desolado. Nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Pero vean qué es lo que dice el 4. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra extraña? Aquellos que los llevaban cautivos les pedían que cantaran un canto, me imagino que como en forma de burla, ¿verdad? Pero ellos decían: ¿cómo vamos a cantar si somos cautivos? ¿Cómo cantamos si somos cautivos? Cuando alguien está enfermo o tiene un gran problema, se siente cautivo y es muy difícil cantar. El Señor quiere que nuestra iglesia sea una iglesia alegre. ¿Por qué? Porque ya no somos cautivos. Nosotros somos libres. Entonces, estos que llevaban cautivos, dice que colgaban sus instrumentos, sus arpas, en los sauces, en los árboles que estaban a la orilla del río. Y yo me acordaba de, por ejemplo, Andrés, ese piano que está allá guardado.
Está ahí colgado. Estaría colgado en un sauce de esos que están ahí a la orilla del río. La guitarra se quebró. Y así cada uno de nosotros parece que aún todavía hacemos cautivos. Hoy vamos a ver cómo el enemigo dice ahí en primera de Pedro 5:8, dice: ser sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando, dice, a quien devorar. Hoy vamos a ver algunas formas de cómo trabaja el enemigo para hacernos cautivos. El primero, creo que fue un punto de los temas que ya vimos con el pastor anteriormente. Dice que primero el enemigo ataca tu mente. A lo mejor algunos de nosotros tenemos alguna preocupación de lo que tenemos que hacer después y el enemigo te está diciendo, pero pues es que, ¿qué te van a decir? ¿Qué te van a llamar la atención? O estamos pensando en otras cosas. Entonces el enemigo dice que está como león rugiente, está viendo cómo atraparte, cómo quitar ese gozo que tienes al venir a este lugar. El trabajo principal de Satanás es engañar, hacerte pensar, mirar y escuchar cosas que vendrán a turbar tu mente y que te robarán tu paz y el gozo y la comunión con Dios. Muchas veces oímos cosas y a veces ni es tan grande, pero el enemigo te hace que aquello se haga más grande, o el problema o la enfermedad o un dolor que tienes. A veces tenemos un pequeño dolorcito y ya pensamos que es algo terminal. Entonces el enemigo está buscando la forma de cómo atraparte. Dios nunca nos desampara. Dios a cada día nos da nuestro alimento. Si hace frío, sale el sol. Si hace calor, hay nubes, viene un airecito, hay alimento, sé que en estos tiempos hay mucha carestía, pero Dios nunca nos desampara. Dios nos provee de todo, pero muchas veces nuestra necedad, nuestra desobediencia nos lleva a ser cautivos. Cuando Adán y Eva, esto de que el enemigo anda como león rugiente, es desde el principio de la humanidad. Cuando Adán y Eva, Dios los puso en el huerto, ¿acaso a ellos les faltaba algo?
no les faltaba nada. Dios los puso en ese lugar donde había todo, así como nosotros. Ellos ni siquiera trabajaban, pero ¿qué hicieron? Escucharon cosas, escucharon voces, y aquello los llevó a turbar su corazón, aquello los llevó a la desobediencia. En Génesis 3, versículo 2. Dice, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto, dice, podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis, para que no mueras. Ellos tenían todo, pero oyeron esa voz del enemigo que le dijo, no pasa nada. Así cada uno de nosotros a veces oímos la voz, pero oímos la voz del enemigo. Y cuando oímos esa voz del enemigo nos hacemos cautivos, nos hacemos esclavos del pecado. Otro ejemplo, yo creo que todos leemos nuestra Biblia ya ahí ese viene en Génesis 19, cuando los ángeles le dijeron a Lot, saca a tu familia de este lugar de Sodoma porque va a ser destruido. Pero dijo, sácalos, llévatelos, pero no volteen atrás. Dice Génesis 19:17. Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. Y eso es lo que hoy el Señor nos dice, escapa por tu vida. No mires atrás, ni pases en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. El Señor les dijo por medio de los ángeles, salgan de este pueblo, pero no vean atrás. Yo me acordaba el domingo una pregunta que nos hizo el hermano. ¿Y quiénes escuchamos todavía música secular? Pues varios, ¿verdad? Yo me cuento entre ellos. El Señor ya nos sacó de ser esclavos, pero aún seguimos siendo cautivos. ¿Por qué? Porque el enemigo te pone cosas atractivas, cosas que te atraen. Cuando José fue seducido por la esposa de Potifar, pero él, como era temeroso de Dios, prefirió huir que caer en el pecado.
A mí me gusta mucho ver los videos de cómo ataca el león a su presa. El león se va muy despacito, o cuando atacan en manada empiezan a separar a su presa. Yo creo que ustedes lo han visto, cómo la empiezan a separar, los distraen, y entonces aquella presa se separa, y una sola es más fácil que el león la pueda atrapar. Por eso el Señor nos pide que estemos unidos, que oremos los unos por los otros, y aquel que se empieza a separar de la iglesia, tenemos que cubrirlo, porque si no, fácilmente el león lo va a atrapar, fácilmente va a caer en una adicción, en un vicio. Entonces cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de aquel que quiere apartarse de la manada, apartarse de la iglesia. Tenemos la obligación de apoyarlo, de traerlo, para que no sea atrapado por el enemigo. Esa es la tarea de cada uno de nosotros. El enemigo no solamente nos atrapa y nos hace cautivos solamente en vicios. No dice, pues es que yo no tomo, es que yo no voy a ciertos lugares, es que yo no robo, es que yo no mato. Pero el enemigo empieza por lo más pequeño. Si ven esta florecita, y no vayan a pensar que les voy a hablar de la rosa de Guadalupe, ni mucho menos. Me voy a como que a dirigir un poco más a la mujer. A la mujer, sea niña, sea adolescente, sea abuelita. Dice la palabra de Dios que la mujer la debes de tratar como el vaso más frágil. ¿Cómo es un vaso frágil? Es un vaso de cristal que si tantito lo lastimas, se quiebra. Y no solamente del hombre a la mujer, sino también de la mujer al hombre. Muchas veces cuando, por ejemplo, si esta es la mamá, por ejemplo, vamos a hablar de las que son mamás. Si el Señor te da tu mamá para que la disfrutes, para que la goces, para que la cuides, para que la ames, porque ella es como esta flor. Pero ¿qué pasa cuando tú le desobedeces? ¿Qué pasa con esta hojita si yo se la corto? Muere, se marchita, está triste. Yo casi no huelo, acostumbro a leer las flores, pero esta es como una mujer, ya sea mamá, abuelita, jovencita.
Disfruta de su belleza, disfruta de su amor, pero no le cortes los pétalos. ¿Por qué? Porque se marchitan. Muchas veces los jóvenes le piden una prueba de amor y ustedes saben de qué les hablo. Si tú le pides una prueba de amor a tu pareja, a tu novia, a tu amiga, es como si cortaras esta hojita. Se marchita en lo espiritual. ¿Por qué? Porque la estás alejando de Dios. Estás haciendo que ella sea cautiva, que también ella sea una esclava del enemigo. Tú estás dejando la puerta abierta para que el enemigo entre a tu vida. La mujer es como esta flor. Disfrútala, disfruta su belleza, ámala, háblale de Dios. Y así la mujer. Háblale de lo que hoy se predicó en este lugar a tu esposo, amada hermana. No le reclames cuando llegues a tu casa. No te hagas cautiva con él. Si en el trabajo el patrón te encomendó a un trabajo, no le cortes la hoja porque se va a marchitar. No le rezongues, no le digas es que cosas malas. Haz tu trabajo como debe de ser. Si en la escuela el maestro te deja mucha tarea, pues así es. No cortes la hoja porque la vas a marchitar. No le digas, es que tú eres esto porque me dejas tanta tarea, porque me encomendaste un trabajo que no se puede. No lo hagas, porque estás marchitando a aquella persona. Lo estás haciendo que sea un cautivo, que sea un esclavo. Le estás abriendo la puerta para que el enemigo entre a tu vida. Y si tú lo hiciste enojar, pues también va a entrar en la vida de aquel y también va a ser un cautivo, va a ser un esclavo. Ya le dices esa chance al enemigo para que te atrape y atrape a aquella persona. ¿Qué es lo que le tienes que decir cuando llegues a tu casa, a tu hermano que no vino, a tu familiar, a tu vecino? Algo que decía en el canto: en la casa de mi padre hay un espacio para ti y para mí. Eso es lo que le tienes que decir a aquel que no vino hoy, cuando lo veas. Dile: en la casa de mi padre aún hay un lugar para mí y para ti. No le rechaces, no le digas, es que tú te quedaste a dormir hasta las 11, no. Trátalo con amor, ya sea tu esposa, tu esposo, tu amigo, tu compañero, tu patrón. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que ya no seamos esclavos. Pero ¿cómo podemos ser unos buenos guerreros? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos convertimos en soldados de Cristo. Cuando vamos a la batalla, ¿cómo va un soldado? ¿Cómo va un soldado a la batalla, Jesús? Bien armado. Bien armado. ¿Pero qué tiene que llevar? ¿Unos machetes y todo eso? Sí. ¿Qué dice? ¿Cuáles son nuestras armas, hermano? Nuestras armas, Nuestras armas. pues, la palabra de Dios, la oración, la fe.
tenemos que ponernos la armadura de Dios. la armadura de Dios para evitar que el enemigo nos atrape. Si no llevamos esa armadura, fácilmente el enemigo nos va a atrapar. Una vez siendo atrapados, cayendo en alguna adicción, nos convertimos en cautivos. Muchas veces estamos atrapados, somos cautivos muchas veces por alguna enfermedad. Muchas veces somos cautivos por alguna adicción, la economía, somos el trabajo, somos cautivos por muchas cosas. Y a veces somos atrapados y caemos sumergidos en la tristeza. Dios quiere que seamos una iglesia que te despierta, que seamos alegres, que seamos cristianos. No quiere decir que tenemos que andar tristes, tenemos que andar alegres, porque somos libres. Vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías 42, 6 y 7. Dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto el pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Deja un ratito ese versículo. Ver lo que hoy el Señor nos dice. Dice: para que abras los ojos de los ciegos, para que tú le lleves el mensaje a aquellos que no le conocen, que no entienden. Pero un cautivo, ¿cómo va a sacar a otro cautivo? Tenemos que ser libres. Dice: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tiniebla. ¿Quiénes son aquellos que moran en tinieblas, Juan Daniel? Los que no conocen de Dios, los que viven en el pecado. Esos son los que viven en tinieblas, viven en la oscuridad. Amado hermano, si aún eres cautivo por causa de enfermedad, por tu economía,
por alguna adicción, por algo que sientes que ya no tiene solución. Cuando perdiste tu trabajo y te sientes con una grande tristeza, o a veces lo más fuerte, pierdes algún familiar y sientes como que el mundo se acabara. Amado hermano, quiero decirte que no estás solo. Hoy está aquí. Hoy está en este lugar el Dios de lo imposible. El Dios que tiene solución a tus problemas, por más grande que sean. El Dios que te escucha, el Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara. Hoy está aquí el Dios que hizo que saliera el sol. El Dios que te dice, aún hay un lugar para ti. Aún hay un lugar para los tuyos. Para tu padre, para tu madre, para aquel que tiene un problema. Hoy ese Dios está aquí, enfrente de ti. Cierra tus ojos y dile: Señor, ayúdame a ser verdaderamente libre. Ya no quiero ser cautivo. Díselo, Él está en este lugar. Cántale, este es el Dios de lo imposible. Jesucristo, Él puede hacer que el día de mañana tu esposo esté aquí, amado hermano. Él puede hacer que tu hijo el día de mañana esté aquí en este lugar. Él es el Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. Solo Padre y tu Madre, tú ya le conozcas de Dios y estar en este lugar. Porque aún dice el Señor que hay un lugar para los tuyos. Puede hacer que esa enfermedad desaparezca de tu vida. Puede hacer que te des fuerzas. Puede hacer que te vives tu cadera. Que glorifiques a Dios.